A ver muchachos, ahora vamos a ver esta segunda parte que tiene que ver con el formulario de los polígonos. Hay ciertas fórmulas, que son 9 las básicas, que nos van a ayudar a resolver muchos problemas acerca de polígonos y los problemas que tenemos ahora en nuestra ficha y acá también para resolver. A ver, por acá, de ahora en adelante voy a recalcar algo. Nosotros, cada vez que vamos a ver número de lados, ese número de lados vamos a representarlo con la letra n. Es decir, cada vez que yo veo n, significa ¿qué cosa? Número de lados, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. No. De ahora en adelante, cada vez que nosotros veamos n, n significa número de lados. Hay que leerlo como lo que significa. ¿Y qué cosa significa n? N significa número de lados. Entonces esta fórmula sería así. La suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados menos 2. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Sí? Entonces ya quedó claro. Cada vez que nosotros vemos n, ¿qué significa n? N significa número de lados. Vamos con la primera. Propiedad básica de los polígonos. ¿Qué me dice acá? Esta propiedad es la que ya habíamos visto un poco más arriba, en la primera parte. ¿Qué me dice esta propiedad? Esta propiedad es espectacular, porque esta propiedad me dice lo siguiente. Esta propiedad me dice que en todos, absolutamente todos los polígonos, el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos, es igual al número de ángulos externos y es igual al número de ángulos centrales. ¿Qué cosa quiere decir? Que si un polígono tiene 10 lados, también va a tener 10 vértices, va a tener 10 ángulos internos, va a tener 10 ángulos externos y va a tener 10 ángulos centrales. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa me indica la propiedad básica de los polígonos? Que el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos, es igual al número de ángulos externos y es igual al número de ángulos centrales. O sea, que si un polígono tiene 15 lados, también tendrá 15 vértices, también tendrá 15 ángulos internos, también tendrá 15 ángulos externos y también tendrá 15 ángulos centrales. ¿Sí? Ah, ya, profesor, entonces ya está facilito, ¿no, profe? Primera fórmula, ok, listo. Vamos con la segunda fórmula. La segunda fórmula se llama suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos. A ver, por ejemplo, supongamos que yo tengo un polígono que tiene 10 lados. Ah, profe, fácil. Si tiene 10 lados, tendrá 10 ángulos internos. Pero yo ya no quiero saber cuántos ángulos internos tienen, sino cuántos suman todos los ángulos internos. Y para eso está esa formulita que está acá. ¿Qué me dice la formulita? Que la suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados menos 2, ¿sí? La suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados menos 2. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un polígono que tiene 4 lados. Reemplazo. Tiene 4 lados. Listo, reemplazo acá. Acá me dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados, que sería 4 en nuestro ejemplo, menos 2. 4 menos 2 sería 2. Por 180 sería 360, ¿no? Muy bien. Entonces, ya quedó grabado en nuestra cabecita. La suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados menos 2. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo no quiero saber cuánto suman los ángulos internos, sino que ahora yo quiero saber cuánto suman los ángulos externos? Muy fácil. Acá tenemos otra formulita. Esta formulita me dice lo siguiente, que la suma de los ángulos externos siempre va a ser igual a 360. Profesor, no entiendo. Esta fórmula es bastante curiosa. ¿Por qué? Porque no
importa cuántos lados tenga el polígono. Puede tener 10 lados, puede tener 15 lados, puede tener 800.000 lados. Y en todos los polígonos, absolutamente todos los polígonos, se cumple de que la suma de los ángulos externos es igual a 360. O sea, tú tienes un polígono que tiene 5 lados, la suma de los ángulos externos será 360. Tú tienes un polígono que tiene 18 lados, la suma de los ángulos externos es igual a 360. Entonces, la suma de los ángulos externos de cualquier polígono siempre va a ser igual a 360. Ahora, profesor, ¿y si ahora yo quiero saber cuánto suman los ángulos centrales? Listo, también hay su fórmula, que es idéntica a la anterior. ¿Qué se cumple también? Se cumple también, muchachos, de que la suma de los ángulos centrales también va a ser igual a 360. No importa cuántos lados tenga el polígono, la suma de los ángulos centrales siempre va a ser igual a 360. Siempre, siempre, siempre. La suma de los ángulos centrales va a ser igual a 360. Listo. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si yo ya no quiero saber la suma de todos los ángulos internos? Profesor, ¿qué pasaría si yo solamente quiero saber cuánto vale un ángulo interno, uno solo? Yo ya no quiero la suma de todos los ángulos internos, profe. Ahora yo solamente quiero un ángulo interno. Si tú quieres saber cuánto es la suma de un ángulo interno, uno solito, aquí está la fórmula. Me dice de que el ángulo interno va a ser igual a 180 por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. El ángulo interno, un ángulo interno, va a ser igual a 180 por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. Profe, ¿y qué pasaría si yo ya no quiero la suma de los ángulos externos, sino solamente quiero saber cuánto vale un solo ángulo externo? Y eso es lo que vamos a ver acá. También tiene su formulita. ¿Qué me dice la formulita? Muy simple, que el ángulo externo, un ángulo externo, va a ser igual a 360 sobre el número de lados. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviera 6 lados, sería 360 sobre 6. Si tuviera 8 lados, su ángulo externo sería 360 sobre 8. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si yo no quiero ahora la suma de los ángulos centrales? Si no, yo quiero ahora un solo ángulo central, uno solito nomás quiero. Ah, pues muy fácil. La fórmula me dice lo siguiente, que un ángulo central, ya, acá debería ser ángulo central, un ángulo central es igual a 360 sobre el número de lados. Ah, profe, igualito que el ángulo externo. Sí, es una curiosidad. El ángulo externo y el ángulo central, ¿cómo son? Iguales. Entonces, el ángulo central es igual a 360 sobre el número de lados. Listo, profe, ya tenemos todo lo de los ángulos. Profe, pero nosotros habíamos visto que también el polígono tiene diagonales y tiene diagonales medias. Profe, ¿cómo sería eso? A ver, vamos a ver acá lo siguiente. Ya vamos a ver lo siguiente. A ver, mucha atención. Vamos a ver lo siguiente. Acá me dice la formulita de que el número de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. ¿Sí? El número de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. Profe, y si ya no quiero estas diagonales y ahora yo quiero, profesor, las diagonales medias, ¿cómo calcularía entonces, profesor, las diagonales medias? Aquí está la formulita. La formulita me dice de que el número de diagonales medias es igual al número de lados por el número de lados menos 1 sobre 2. De esa manera se calcula el número de diagonales medias. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Acá tenemos 9 fórmulas y hay algo que mayoritariamente se repite en todas las fórmulas. ¿Qué cosa es? La n. ¿Y qué cosa es la n? El número de lados. O sea que si yo sé el número de lados, puedo calcular absolutamente todo. Por eso es que una de las cosas principales que tienen los problemas de polígonos es primero calcular el número de lados.
¿Sí? Número de lados. Siempre hay que colocar primero el número de lados. Que si obviamente no sabes cuánto es el número de lados, simplemente le colocas n. ¿Y qué cosa significa n? Número de lados. Ahora, unas cuantas curiosidades. El triángulo es la única figura geométrica. El triángulo es la única figura geométrica que no tiene diagonales. Por ejemplo, por acá. Si yo por acá dibujo un triángulo, voy a dibujar por acá un triángulo. A ver, por acá voy a dibujar un triángulo. ¿Dónde colocarías tú la diagonal del triángulo? A ver, si la diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos, no se puede. Por eso es que el triángulo es la única figura que no tiene diagonales. ¿Sí? Profesor, ¿y el triángulo tiene diagonales medias? Ah, diagonales medias sí tiene. ¿Por qué? Porque te acuerdas que las diagonales medias es la unión de puntos medios. Y por ejemplo acá, mira, uno nomás. Acá yo tengo un punto medio que salió como Q2. Acá tengo otro punto medio que ha salido como R2. Y si yo uno, ¿cómo se llama este segmento que une puntos medios? Diagonal media. Entonces el triángulo sí tiene diagonales medias, pero ¿qué cosa no tiene? Diagonales. ¿Ya, muchachos? Entonces tenemos ahí las formulitas. Ah, y algo más. Este tema de polígonos es bastante curioso porque los problemas, dice, por ejemplo, el problema dice, a ver, por acá tenemos un ejemplo, dice, hallar el número de diagonales de un polígono que tiene 35 diagonales. Si me están dando el número de diagonales, ¿qué fórmula voy a usar? La fórmula que se llama número de diagonales. O sea que cada problema básicamente te va a decir qué fórmula vas a usar. ¿Ya? Bastante simple esto.